Les damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo impulsado por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública. En esta breve presentación se abordará el formato de los ítems de lectura utilizados en las pruebas PISA. El propósito de este video es apoyar tanto al personal docente como al estudiantado. Por un lado, permitiendo que los docentes conozcan con mayor detalle el tipo de ítems de la prueba PISA. Y por otro, brindar a los estudiantes la oportunidad de familiarizarse con la estructura y características de este tipo de preguntas. Para esta exposición contamos con la participación de Cintia Vilches, asesora nacional de ciencias, quien nos guiará mediante ejemplos y explicaciones claves sobre este tema. Les invitamos a observar con atención y aprovechar al máximo este recurso. Adelante, Cintia. Para la prueba de ciencias hay dos unidades que se emplean. Están las unidades estándar y unidades interactivas. Las unidades estándar consisten en materiales estáticos que incluyen texto, gráficos, tablas y preguntas asociadas. Y en las unidades interactivas estamos hablando de que se incluyen materiales con estímulos interactivos y preguntas asociadas. Vamos a ver otro tipo de ítem que es parte de la unidad interactiva. En la unidad interactiva los ítems por lo general utilizan simuladores y es muy importante en este caso entonces que desde un inicio los estudiantes aprendan a utilizar el simulador porque dependerá de su utilización, así los datos generados que se vayan a tener. En este caso, correr en días de calor es un tipo de ítem que nos brinda precisamente el Marco Científico de Evaluación PISA 2025 y en un inicio se dan las pautas, se dan las reglas, cómo realizar este tipo de ítem. Por ejemplo, dice, esta simulación se basa en un modelo que calcula el volumen de sudor, la pérdida de agua y la temperatura corporal en un corredor tras una hora de carrera. Para ver cómo funcionan todos los controles de esta simulación, sigue estos pasos. Mueve el control deslizante para la temperatura del aire, mueve el control deslizante para ajustar la humedad del aire y haz clic sí o no en la opción bebe agua. Entonces, en estos cursores que ustedes ven aquí, el estudiante tiene la posibilidad de moverlos según las instrucciones, tanto en la temperatura del aire, tanto en la humedad del aire y por supuesto aquí darle clic sí o no de acuerdo a las instrucciones que se le brinden y posteriormente aquí en ejecutar da un clic y se le brinda una serie de datos. ¿Cómo se vería esto? ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, si se siguen las instrucciones, que es muy importante al pie de la letra, tal y como lo indica el ítem, pues tendremos los datos que esperamos. En este caso, por ejemplo, un corredor corre durante una hora en un día caluroso y seco. La temperatura del aire es de 40 grados centígrados, la humedad del aire de 20 grados centígrados. La humedad del aire, disculpen, es del 20%. El corredor no bebe nada de agua. Dice, ¿a qué riesgos para la salud se expone el corredor al correr en esas condiciones? Lo primero que tiene que hacer el estudiante en este caso es mover los cursores. En este caso nos indican que la temperatura debe ser de 40 grados y el porcentaje de humedad en este caso tiene que ser de 20. Y en las condiciones en que el corredor no bebe nada de agua. Entonces aquí el estudiante debe dar un clic y posteriormente ejecutar. Es importante esta información gráfica también que se brinda aquí. Cuando, por ejemplo, hay un 2% de pérdida de agua, ya se cataloga que la persona está en un proceso de deshidratación y esta banderita se pone en rojo. Si, por ejemplo, la temperatura corporal, en este caso, llega a 40 grados centígrados, estamos hablando de un golpe de calor. Entonces, de alguna otra manera, esta información es pertinente para la toma de decisiones y para las posibles respuestas que nos solicitan. En este caso, en esta primera fila, no se siguió las instrucciones que indicaban en la pregunta. Por lo tanto, se obtienen otros datos que no son los que esperamos. En esta segunda fila, sí tenemos los datos tal y como nos indican. 40 grados centígrados la temperatura del aire, la humedad del aire, en este caso estamos hablando del 20%. ¿Bebe agua? No. Hay una pérdida de sudor de 1,6 litros y hay una pérdida de agua de 2,3%. Y la temperatura corporal llega a 39,8 grados centígrados. Siendo de esta manera, entonces aquí nos hacen una pregunta y también nos ofrecen las posibles respuestas a lo que el estudiante tiene que elegir cuál sería la correcta. Entonces, dice, ¿a qué riesgos para la salud se expone el corredor
al correr en esas condiciones. El riesgo para la salud al que se expone el corredor es, entonces aquí vamos a seleccionar deshidratación o golpe de calor. Claro está que la banderita nos está indicando aquí que es deshidratación. El golpe de calor aún no, si bien es cierto, estuvo cerca a los 40 grados centígrados, en este caso la temperatura corporal no llegó a 40, que es para considerarlo golpe de calor. Por lo tanto, estamos en un proceso de deshidratación. Y eso se deduce por, entonces, nos brindan otras opciones. Por volumen de sudor, pérdida de agua, temperatura corporal. Para que una persona esté considerada deshidratada, debe de tener una pérdida de agua de más del 2%. Bueno, aquí la información que respalda el hecho de que la respuesta correcta sea, 1, que el corredor en este caso esté deshidratado, y 2, la causa es por pérdida de agua. En esta parte es importante considerar que si se siguen las instrucciones tal y como se indica en la columna de la izquierda y se ejecuta tal y como se nos menciona ahí, pues los datos generados van a ser los correctos y la interpretación por lo general va a ser también de forma correcta. Ahora, ¿qué es lo que persigue este tipo de ítem? Es importante considerar, 1, interpretar datos y pruebas científicamente. Aquí ya científicamente está comprobado entonces que un más de 2% de pérdida de agua, una persona se deshidrata, a 40 grados centígrados de una persona se considera que está con un golpe de calor. Y el hecho de que pueda interpretar los datos de forma correcta, pues eso es una competencia que el estudiante debe evidenciar. De tipo procedimental, el conocimiento, por supuesto, también tiene que tener conocimiento de cómo interpretar información de las tablas que en este caso se dan. En un contexto, bueno, estamos hablando de un contexto personal de salud y enfermedad. ¿Qué otros aspectos se necesitan para resolver este tipo de ítem? Bueno, es importante también mencionar que los simuladores, en este caso que se utilizan para este tipo de ítems, son simuladores amigables, son de fácil uso. En este caso, el estudiante únicamente tiene que mover el cursor de izquierda a derecha de acuerdo a las indicaciones que se le brinden. Y también es importante interpretar la información adicional que está aquí para poder dar respuesta a lo que se le está preguntando. Aspectos cognitivos. ¿Qué otros aspectos también es importante que también el estudiante haga la correlación? Bueno, debe tener en cuenta temas como metabolismo celular, reconocer la función de la hidratación en los seres vivos para el equilibrio hídrico. También es importante identificar la importancia del sudor para la regulación de la temperatura corporal. Asimismo, reconoce la influencia del ambiente en la termorregulación de los seres vivos. Entonces, aquí es un aspecto integral e integrado que el estudiante debe conocer para lograr dar con la respuesta esperada. Ahora, en esta respuesta esperada, que la que vimos anteriormente, en esta pregunta se da a los alumnos los valores específicos para cada variable del simulador. Ellos deben ajustar los mandos como se les indica y ejecutar el simulador. Entonces, aquí realmente está en seguir las instrucciones como tal, utilizar el simulador como se debe, y en este caso, ya cuando se utiliza el simulador, se realizan las instrucciones tal como se indica, pues los datos generados van a servir para hacer la interpretación correcta, para brindar las posibles respuestas y soluciones a las posibles interrogantes que en este tipo de ítems se presentan. ¿Dónde se pueden encontrar ítems para practicar para la prueba PISA? Más de estos recursos los podrás visualizar en la página de la DGS, específicamente en el apartado de PISA o en la sección de PISA. La dirección es http:/dgs.mep.go.cr/PISA. ¿Dónde se pueden encontrar ítems para practicar para la prueba PISA? Más de estos recursos los podrás visualizar en la página de la DGS, específicamente en el apartado de PISA o en la sección de PISA. La dirección es http:/dgs.mep.go.cr/PISA.